Vamos a dar inicio muy buenos días para todos y todas. Damos inicio a la semana número 4 con la coordinación en esta sesión de nuestro tutor William Barón. Profe Willington. Gracias, Luzaida. Buenos días, compañeros y compañeros. Bienvenidos a esta semana 4. Buenos días al doctor Jorge. Buenos días a nuestro compañero Carlos. Esperamos que en esta sesión podamos de una vez por todas tener concepciones claras respecto a qué es lo que plantea FECODE y qué es lo que se está planteando en la discusión de escuela como territorio de paz. Tienen ustedes un material que está planteado cuál es el papel de la escuela en la construcción de paz con justicia social, enfocado en 3 aspectos fundamentales, más los aportes del doctor Jorge y el doctor Carlos, ¿cierto? Que es comprender las causas históricas y reales de la violencia en Colombia. Esas causas estructurales a qué nos han llevado y cómo ha afectado eso a la escuela. En un segundo plano es cómo planteamos a través de las pedagogías críticas una propuesta que genere el cambio de pensamiento de guerra al cambio de pensamiento de paz y obviamente a construir las soluciones que hagan justicia, igualdad, inclusión en esta sociedad. Y también queremos que los compañeros y las compañeras tengan cómo planteamos al interior de la escuela alternativas que nos permitan una sana convivencia, una democratización real y verdadera de la escuela, que todos los integrantes de la escuela, toda la comunidad educativa tenga la participación directa en la toma de decisiones. Con esto, compañeros, queremos decirle que presentamos un material muy interesante, que los 2 compañeros conferencistas de hoy son personas muy versadas en la materia, que van a estar con nosotros en estas 2 horas largas, porque hoy se alarga un poquito más. Agradecerle a la Universidad Pedagógica el apoyo, ¿cierto? Con el doctor Jorge, agradecerle a Carlos que esté con nosotros y felicitarlo por ese ejercicio democrático. Carlos, así es la democracia y así la entendemos, ¿sí? Pero tenemos que hacer una felicitación porque no todos colocamos nuestros nombres a disposición de la democracia de este país. Y así la hemos aceptado, ¿no? Con todos los defectos que tienen, porque así fueron las decisiones que hemos tomado. Sin más preámbulos, entonces quiero darle la palabra al compañero Vicente Bryan, ya que nuestra compañera Isabel Olaya Cuero está presentando algunas dificultades de salud que le han impedido estar con nosotros hoy. Compañero Bryan. Sí, en nombre de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y del Comité Ejecutivo, un saludo especial a los 2 profesionales que hoy nos acompañan, el compañero Jorge Enrique Aponte y lógicamente nuestro querido compañero Carlos Enrique Rivas, ejecutivo de FECODE. Saludar a las compañeras y compañeros docentes y directivos docentes que cada 8 días están pegados del internet a través de estas pantallas haciendo este diplomado avalado por nuestra universidad pedagógica, que no nos cansamos de darle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Decirles, compañeras y compañeros, que es bueno que vamos llevando esa secuencia de nuestro diplomado de las temáticas que vemos cada 8 días. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos el acompañamiento del compañero Miguel Camacho, ejecutivo también de FECODE, donde se hizo una historia, se habló de la historia del sindicalismo en Colombia y especialmente énfasis en lo que es nuestra querida FECODE, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de las grandes luchas, los grandes logros que hemos tenido, y entre ellos se habló de la forma como logramos ese estatuto docente 2277 del 79, y se hizo claridad que el 278 no fue negociado con FECODE, fue impuesto, por eso no lo aceptamos como estatuto. Hemos luchado y seguiremos luchando para tener un estatuto que nos unifique, cómo FECODE logró la Ley General de Educación, cómo logramos el Fondo
de prestaciones sociales del magisterio, cómo logramos que el magisterio sea reconocido como profesionales de la educación con estabilidad, con progresividad, asimismo como nuestra querida CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, y esa unidad entre la CUT y otras centrales obreras, y que eso nos ha permitido mantener la estabilidad y seguir logrando conquista y buscando la unidad. En esta semana cuarta, como lo dije, vamos a tener 2 personas versadas que nos van a ubicar, a ampliar, a profundizar ese concepto de lo que es la escuela como territorio de paz. ¿Qué son esas instituciones educativas donde se imparten conocimientos científicos, pedagógicos, culturales, artísticos, donde intercambiamos saberes, pero que esa escuela, como cada uno de los compañeros docentes, directivos docentes, la misma comunidad educativa de la cual hacen parte nuestros queridos estudiantes, padres de familia y sociedad en general, cómo esos consejos académicos y consejos directivos interactúan para que verdaderamente esas escuelas o esas instituciones sean territorio de paz. ¿Qué entendemos nosotros por paz? Que viene siendo un conjunto de acciones, de actividades que los seres humanos que vivimos o convivimos en determinado espacio y que hacemos parte de esas instituciones, podemos vivir en armonía, en entendimiento. Eso sí, no podemos creer que la paz es la ausencia de conflictos. No, los conflictos existen, pero lo importante cuando hablamos de la escuela como territorio de paz, queremos es que existan los mínimos conflictos y que cuando se presenten estemos en la capacidad de resolverlos, de entendernos a través del diálogo, a través de ser analíticos, de ser críticos, de ser propositivos y llegar a un entendimiento. Que en esa escuela como territorio de paz podamos convivir los diferentes seres humanos, las diferentes culturas, que le demos aplicabilidad a ese artículo primero de nuestra Constitución Política del 91, donde se plantea que este país llamado Colombia, conformado por 32 departamentos, verdaderamente estos más de 50 millones de habitantes podamos tener una tranquilidad, una armonía, podamos tener gozo de tranquilidad, de regocijo, podamos investigar, podamos ser creativos, podamos innovar, y todo esto para beneficio de todos los ciudadanos, que podamos entender lo que es ser un país pluricultural, ser un país pluriétnico, y que esa diversidad es la que nos hace grandes, que esa inteligencia que hay de negros, blancos, mestizos, indígenas, palenques, raizales, aportamos para una verdadera armonía, para una tranquilidad. Entonces, vamos a tener al compañero Carlos Rivas y al compañero Jorge Enrique intercambiando, y lógicamente queremos que esos saberes que ustedes tienen en cada uno de los territorios colombianos también lo podamos socializar y podamos engrandecer y hacer más rica la sociedad colombiana, y podamos verdaderamente en cada uno de esos territorios tener una verdadera escuela como territorio de paz. Entonces, sin más preámbulo, yo dejo allí
para que el compañero William, quien está hoy coordinando estos paneles de estos dos grandes, ilustres colegas, pensadores, pedagogos, de cada uno de ellos durante 20 minutos puedan poner en conocimiento de todos y todas eso que ellos saben, y también lo que ustedes, compañeros, que saben más que nosotros, que están allá en el terruño, también en esos minutos que van a tener, socialicemos, porque aquí es un aprendizaje incluyente, participativo. De aquí nadie tiene la última palabra. Entonces sí, socializamos para que entre todos saquemos unas conclusiones, pulamos unos saberes y que estos lleguen a cada una de nuestras instituciones, a cada una de nuestras comunidades educativas. Entonces, compañero William Barón, continúe usted desarrollando el orden del día. Willitan, tienes el micrófono cerrado. Ay, qué pena. Gracias, Brian. Sin preámbulos, porque el tiempo apremia y la idea es que escuchemos al doctor Jorge y al doctor Carlos. Entonces, quiero hacer una presentación que es bien importante para que entendamos las calidades de las personas que tenemos hoy. El doctor Jorge Enrique Aponte Otálvaro, docente investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de maestría en estudios sociales y licenciatura sociales, coordinador de la práctica educativa y pedagógica de las licenciaturas en ciencias sociales, coordinador de la línea de investigación y proyectos pedagógicos de licenciaturas en ciencias sociales, docente de maestría en patrimonio cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja. El compañero en su formación profesional es un licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es magíster de Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es el aporte de ese convenio que tenemos con la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces tiene usted la palabra, doctor Jorge. Le recomiendo hacer uso muy especial en el tiempo. Yo, si hay necesidad de 5 minuticos más, ni más faltaba, pero por favor que se haga un uso del tiempo de la mejor manera. Doctor Jorge, gracias por estar acá. La Universidad Pedagógica, muchas gracias por este aporte. Vale, muchas gracias, muy amables, muy buenos días para todas, todos. Un gusto y es un placer y un honor, sobre todo, poder compartir con ustedes en este proceso de formación que tienen en el diplomado en el sindicato. Les manifiesto mi respeto, mi orgullo y mi profunda admiración a todos y a todas a quienes hacen parte del sindicato y en general a los maestros y a las maestras, y pues además un honor poder compartir la mesa hoy con mi compañero Carlos Rivas, a quien también le manifiesto mi abrazo sincero. Yo tengo la intención, a propósito de lo que me comentaban las compañeras, compañeros que han venido organizando el diplomado, de tratar de contribuir a lo que ustedes han venido discutiendo sobre lo que implica la escuela como territorio de paz. Tuve, como bien lo mencionaba hace un momento, William, tuve la oportunidad de revisar el material que están trabajando, que van a trabajar, entiendo, para este módulo en particular, y he decidido compartir con ustedes una reflexión teórica o conceptual, si se quiere, y práctica sobre lo que podría implicar pensar la escuela como territorio de paz, en particular denominándola de esta forma, la formación política para la justicia social y la democracia, que es básicamente la experiencia que hemos tenido en la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Ciencias Sociales. Al respecto, quisiera entonces solamente destacar, digamos, la línea de investigación y proyecto pedagógico, formación política y memoria social es una de las líneas de énfasis que tiene la licenciatura, o sea, donde hacen la práctica nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Tenemos muchas acciones prácticas que se dan en el día a día, pero les invito a que se sumen a una de ellas, por ejemplo, un programa radial que tenemos en la emisora, que se llama Ananqué Relatos de Clio, que no es necesariamente solamente un programa que podría
podría ser de interés para los profesores del área de sociales, sino en general para todas las áreas. Hemos encontrado que es un programa que lo siguen bastante en las escuelas y que ha permitido contribuir precisamente a esto que denominamos la formación política. Nosotros y nosotras en la línea trabajamos la formación política ligada con la memoria social y con la investigación social. Esto en términos de la formación de licenciados, pero ahora quiero manifestárselos en relación con lo que implica el trabajo en la escuela, en el día a día. Y bueno, también tenemos unas propuestas de semilleros, que no voy a tener mucho en ello para entrar en materia por el corto tiempo. Lo primero que quiero mostrar es, entonces, en términos conceptuales, algo que ya se ha expresado en diferentes corrientes de pensamiento, que existe muchísima literatura al respecto. Hay por lo menos dos, por mencionar algunos. Por ejemplo, Jean-Paul Lederach. Voy a tratar de escribir acá si el pulso no me falla, pero no está tan chévere el pulso. Lederach. Y otro autor también muy conocido en estos temas sobre violencia, paz, conflicto y su conceptualización es el famoso Johan Galtung, que es probable que algunos de ustedes conozcan, un matemático y pensador noruego que inclusive ha sido muy importante para influenciar los procesos de mediación en el marco de mesas de negociación y mesas de paz. Lo primero que nos va a decir la teoría sobre el conflicto y la violencia es que es necesario que en nuestras sociedades resignifiquemos el conflicto. Y para ello es importante partir de algo fundamental en las escuelas, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de trabajo, con las comunidades en las que trabajamos o con las familias. Y hay una diferencia, no son lo mismo conflicto y violencia. Eso es lo primero que quisiera resaltar. Por supuesto, más adelante en el momento de las preguntas podríamos ampliarlo. Pero resignificar el conflicto es, por una parte, entender que no son lo mismo conflicto y violencia, pero además que el conflicto tiene, y esa es la corriente teórica en la que yo me ubico, tiene un componente positivo, porque por lo general lo vemos como algo negativo. Solemos utilizar en la vida cotidiana expresiones como, es que fulanito de tal es muy conflictivo, o es que ya llegó usted a formar conflicto. Bueno, busquemos otra expresión, ojalá pronto, pero por lo inmediato, deberíamos empezar a considerar que el conflicto es algo consustancial, es algo propio, es algo natural de la condición humana. No hay otras especies animales en el planeta, no hay otras especies en el planeta que generen conflictos entre sí, porque es algo que es propio de nuestra condición cultural. Quiero ahondar sobre ello. Johan Galtung habla, para explicar un poco sobre lo que es la paz, qué es el conflicto, qué es la violencia, sobre todo, digamos, en esta idea de su conceptualización de la paz. Él va a presentar esta relación dialéctica entre esos distintos conceptos, pero más que conceptos, en lo que sucede con ellos en la vida práctica. Él va a considerar que, como lo acabo de decir, que el conflicto, entonces es consustancial, es connatural, es propio de la condición humana, pero que los conflictos no se resuelven, se tramitan, se llevan en el día a día. Tenemos conflictos personales con nosotros mismos, cuando tenemos dilemas éticos o dilemas morales en nuestro día a día, tenemos conflictos con otras personas por diferencias de parecer, algunos más profundos que otros, pero cuando estos conflictos no se tramitan, va a decir la teoría de Galtung, generan violencias o violencia. Esas violencias, si no se logran detener, tramitar, hacer tránsitos que permitan evitar que se desencadenen o que se escalen, sobre todo, van a entonces terminar en guerras. Lo que va a indicar Johan Galtung es que se requiere entonces en medio de la guerra siempre la mediación. Para los noruegos, lo digo con experiencia propia sobre el proceso de paz reciente del 2016, para los noruegos era muy extraño que todavía existieran sectores recalcitrantes en Colombia que decían que la única manera de poder dar salida a la guerra en Colombia era por medio de más guerra. No les parecía algo lógico. Y lo que va a decir, digamos, Galtung, es que la mediación va a permitir poder transitar a escenarios de paz. ¿Qué es la paz? Es muy importante entonces mencionarlo. Para Galtung, para Lederach, para muchos teóricos y teóricas de esta perspectiva, la paz tiene que ver con la justicia social y tiene que ver con la democracia. Podemos discutir o podemos tener una sesión entera sobre lo que implica la democracia como régimen político, si es perfecto, no es perfecto, etcétera.
Pero lo que van a considerar estos autores y autores es que la democracia no tiene que ver solamente con los procesos de participación política, tiene que ver con la vida en sociedad. Aquí viene entonces y se conecta con un segundo esquema que también construyen Lederach, también construyen Galton, digamos, quienes participan de esta corriente teórica, y es necesario, como la paz es la ausencia de estas violencias, no la ausencia de los conflictos, es poder vivir en el conflicto o en medio del conflicto y no a pesar de ellos, como lo mencionaba en su momento, en su época, Estanislao Zuleta. La paz es la justicia social y es la democracia social, es la democracia, no solamente vista en la participación política. Es importante entonces definir la violencia, entonces se va a caracterizar la violencia no como una sola, sino hay violencias. Y ellos van a ejemplificarlo con este triángulo, que es el famoso triángulo de Galtung, que ustedes lo pueden asemejar como una montaña o un iceberg. Ustedes conocen que los icebergs, por lo general, conocemos solamente la parte que está en la superficie, pero que se sabe que lo más grande es la parte que está en la base, lo que está por debajo de la superficie. Eso que está en la superficie, en esta metáfora van a decir, es lo que vemos en la violencia directa, los asesinatos, los atracos, los golpes, los hurtos, las masacres que infortunadamente siguen dándose en el país, el asesinato de líderes y lideresas sociales, comunales, excombatientes y demás. Pero lo que va a decir Galtung es que esa violencia directa se explica y tiene como origen y se sostiene gracias a la violencia estructural y a la violencia cultural. Si no se resuelve la violencia estructural, si no se resuelve la violencia cultural, no vamos a poder detener las violencias directas. Es probable que el origen de las violencias estructurales y el origen de las violencias culturales sean conflictos estructurales o conflictos culturales que no han sido tramitados de la mejor manera o que no han sido tramitados de forma adecuada. Solo por poner dos ejemplos en el caso colombiano. Entonces, un debate sobre el acuerdo de paz del 2016 firmado entre las FARC y el Estado colombiano es en el punto 1 la reforma rural integral, porque históricamente se ha reconocido que una de las causas de la violencia y del conflicto en Colombia tiene que ver con la inequitativa distribución de la riqueza y en particular de la propiedad y el uso de la tierra. Ese conflicto que durante muchos años no se ha logrado resolver, que hemos tenido muchas prácticas que han evitado esa distribución igualitaria de la tierra y su aprovechamiento, pues ha generado violencias estructurales. De manera que, con lo dicho en este primer momento, en el primer aspecto conceptual, quisiera retomar lo que en su momento, en su época, manifestaba el maestro Estanislao Zuleta sobre lo que implica entonces la justicia social y la democracia. Me permito leerla brevemente, es muy corta, dice que la gente puede opinar, no es suficiente. Es necesario que pueda actuar en aquello que le interesa en su comunidad, en su barrio, en su municipio. Pero aquí viene el tema educativo, dice, pero para poder actuar, los seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos bases, instrumentos culturales y materiales. Entonces, la apertura democrática implica la creación de un mundo de instrumentos culturales colectivos, y a eso es a lo que él considera se le puede llamar realmente participación. No es solamente la votación, que es importante, no es los otros 8 mecanismos de participación, que es importante, es la vida en comunidad que le permite realmente a las personas tener ese conjunto de instrumentos materiales, culturales, esas bases que le permiten participar en condiciones de igualdad o en algunos niveles de equidad. Sobre ello, es probable que ustedes hayan visto en alguna oportunidad, permítanme un segundo, la ajustamos acá. Que ustedes hayan visto en alguna vez una expresión como esta que estoy señalando, ¿sí? De enfrentar la realidad de esta manera. Pues lo conecto entonces con lo que ha sido nuestra propuesta y de allí para entender la escuela como territorio de paz. Nosotros consideramos que lo que hacemos en las escuelas, en las diferentes áreas, seguramente particularmente en el área de ciencias sociales, historia, geografía, constitución y democracia, es procesos de formación política. Formación política no significa adoctrinamiento político o no significa escuelas de formación de cuadros políticos. Eso lo hacemos en otros escenarios partidarios, de movimientos, gremiales, si se quiere. Pero en la escuela sí se dan procesos de formación política. Esos procesos de formación política desde distintas áreas
están relacionados con, para nosotros, nuestra definición es acciones colectivas de reflexión, de análisis y de discusión permanente que están dirigidas o que están orientadas a la construcción o la reelaboración de las posturas que asumimos los sujetos frente a las condiciones históricas en las cuales estamos viviendo y se produce nuestra experiencia social individual. Yo invito a los diferentes maestros y maestras que están en este momento en esta sesión de distintas áreas, no solamente el áreas sociales, que piensen si es posible lograr este propósito o esta definición de entender la formación política desde sus áreas. Nosotros lo que hemos visto con otros colegas es que sí, claro que se puede desde las ciencias, la biología, la química, la matemática, la tecnología, por supuesto que se puede desde las artes. Fíjense que lo que estamos diciendo, para ponerlo en otros términos, ya vuelvo sobre ella, es que nosotros destacamos 3 dimensiones en esa formación política. Distanciarse del rol y potenciar al sujeto, del rol preestablecido que se ha construido en la sociedad colombiana, desnaturalizar los supuestos acerca de la profesión docente y abordar acciones que han sido excluidas de la memoria oficial, en particular problematizar ese currículo. Currículo en Colombia no es prescriptivo, yo nunca me canso de decirlo cada vez que tengo la oportunidad de compartir con los maestros y las maestras e insistir en que el currículo no es prescriptivo. Decía lo anterior porque cuando nosotros hablamos de formación política, pues por supuesto viene toda la andanada y el ataque que se hace sobre nuestros sectores gremiales de maestros y maestras, en particular sobre FECODE. Solamente quiero destacar lo que sucedió en su momento con la tarea que nos proponía la profesora Sandra en el Valle, que le proponía a sus estudiantes, y en la que reaccionó uno de los sectores más recalcitrantes del país, y espero con esto no comprometer a FECODE, es mi propia expresión, lo manifiesto como maestro de la universidad, en la que decía que hay un grupo de profesores muy buenos, decía el Centro Democrático, pero que hay algunos integrantes de FECODE que han utilizado el monopolio, supuestamente ellos dicen que hay un monopolio en la educación pública, para el adoctrinamiento político. ¿Sí? Entonces se entiende que enseñar lo que sucede en el mundo, mostrar las distintas realidades en la escuela, saber leerlas, tomar posición sobre ellas, para ellos es adoctrinamiento político. ¿Por qué? Por supuesto ya sabemos por qué les molesta. Pero lo que uno puede mostrar es que en el mundo, en Colombia además, lo que han existido son experiencias para pensar la memoria, los derechos humanos, la participación en las escuelas, pero que en general esta idea de formar políticamente, de pensar las subjetividades políticas, ha sido pensada inclusive en el mundo. Les estoy mostrando, por ejemplo, acá la imagen de un evento que se está organizando para este año, 2022, en España, en Pamplona, que es un evento relacionado con historia, memoria y educación. La existencia de la red de maestros y maestras por la memoria y la paz, que es probable que algunos de ustedes quienes nos acompañan hagan parte de esta red. Publicaciones en Colombia, pero además publicaciones internacionales que tienen que ver con esta idea de la memoria, la política y la educación. Podríamos aquí llenar con más de los 23 libros que produjo Paulo Freire explicándonos por qué la educación tiene que ver con lo político y tiene que ver con lo político independiente del área social o del área curricular que trabajemos. Dicho esto, porque sé que estoy próximo a que se culmine mi tiempo, nosotros hemos propuesto que la idea de escuela como territorio de paz, más allá de que sea un eslogan, lo digo con mucho respeto por supuesto, más allá de que sea una frase que empieza a ser vacía, se traduce en considerar que lo que desarrollamos en las escuelas y colegios del país tiene que ver con la formación de sujetos políticos que tienen la capacidad de leer el momento histórico en el que están viviendo, la experiencia vital en la cual se desarrolla su experiencia vital, pero no solamente de leer y comprender ese momento histórico, sino también querer incidir y transformar en él. Para eso educamos, para eso nos hicimos maestros y maestras. La educación, ya ustedes han escuchado otra expresión, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas, diría yo en esta exposición, forma a las personas que van a cambiar el mundo. En este caso en particular, la escuela como territorio de paz es comprender el momento histórico y querer incidir en él, y incidir en él es para hacerlo más justo, justicia social, más equitativo, que haya una redistribución de la riqueza, que haya una distribución de las posibilidades reales de garantía efectiva y goce y disfrute de los derechos, y que sea una sociedad más democrática. Nosotros lo que hemos considerado es que la formación política está en la perspectiva, o buscamos que se dé la perspectiva, de que los sujetos puedan no solamente leer el momento histórico, las circunstancias históricas que configuran su realidad actual, pero sobre todo en
que decidan involucrarse en él. Yo les doy ahí algunos ejemplos que en el mundo, porque quiero insistir en que esto no es solamente en Colombia, sino que en el mundo se ha venido pensando, o sea, no estamos solos y no somos los adoctrinadores que nos dice la derecha en el país. Cierro con 2 minuticos en lo siguiente. Las características de lo que hemos trabajado nosotros en la universidad, en particular en la formación de licenciados y licenciadas en su práctica pedagógica, hemos pensado esta idea de la formación política, la formación de subjetividades políticas, pensar la escuela como un escenario en el que es posible incentivar la comprensión del mundo y la actuación en él y generar la posibilidad de una construcción de una sociedad más justa y equitativa. Lo hemos hecho a partir de un enfoque que denominamos el enfoque de enseñanza de la historia reciente, que es un enfoque que surge hacia los años 80 y 90 y que con modestia aparte, hay que decirlo, con modestia sincera, hay que decirlo, hemos contribuido en la universidad. Este enfoque, solamente para que lo piensen y lo enuncio nada más, pues interesa por procesos históricos que tienen incidencia en el presente, aborda problemas sociales de relevancia ética, muy vinculados con la posibilidad de construcción de acciones y posiciones políticas en el presente. Trabajamos mucho y restablecemos mucho la importancia de la transmisión intergeneracional, nos parece importante, que aporta bastante en los procesos de formación y en la experiencia social. Invita todo el tiempo en el análisis de ese devenir histórico a las organizaciones, movimientos sociales y políticos que hacen parte de esas conflictividades del presente, y tiene unas categorías didácticas que por el tiempo no puedo desarrollarlas todas, pero las enuncio y pueden ustedes consultarlas en los trabajos que hemos desarrollado en la universidad. Didácticamente trabajamos en relaciones, ojo, no comparaciones, relaciones presente y pasado. Hacemos análisis entre la actualidad y la realidad. Hacemos análisis sobre la emergencia del presente, sobre todo en lo que tiene que ver con problemáticas que están cercanas a los escenarios sociales de los estudiantes, y análisis desde la coyuntura, que busca problematizar lo reciente, los futuros y los pasados. Dejo por allí, que ya tengo el tiempo limitado. Les agradezco nuevamente la invitación. Espero haber podido en este poco tiempo contribuido a los debates o discusiones que tienen alrededor sobre el tema de la escuela como territorio de paz. Les dejo mi correo con muchísimo gusto, estoy a su disposición y estamos a su disposición en la Universidad Pedagógica. Somos una universidad pública del pueblo y para el pueblo y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias y nuevamente ofrezco excusas si no fui claro en algún momento. Willitan, tienes el micrófono cerrado. Gracias, Luchita, siempre me pasa. Compañero Jorge, agradecerle por este aporte valioso, Excelente. conceptual y académico frente a lo que estamos trabajando y ustedes también en la Universidad Pedagógica. Esperamos que sea muy fructífero para los compañeros e invitarle a que nos acompañe, porque en la ronda de preguntas tendrán ustedes también, obviamente, para ser más específicos de pronto y más claros. Muy amable de su parte. Invitarlos a los compañeros y a las compañeras que están presentes en este momento, 128 compañeros y compañeras, a que vayan ubicando sus preguntas en el chat para que podamos ir preparando esas respuestas. Compañero Carlos, bienvenido. Debía de pasar tinto para todos, pero bueno, nuestro compañero es un destacado dirigente sindical y social. Es un compañero normalista, es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, es especialista en docencia universitaria en la Universidad de Ibagué y en la Universidad de La Habana, abogado de la Universidad Cooperativa, especialista en Derecho Probatorio, candidato a doctor en Pedagogía y Crítica y Educación Popular de la Fundación Peter McLaren. En su trayectoria es un líder sindical, fue un directivo de Cimatol y presidente de ese mismo sindicato, fue concejal de Ibagué y presidente de FECODE. Actualmente es nuestro secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos y le aporta a los
proyectos políticos alternativos como presidente del movimiento político y social Sí Podemos. Carlos, bienvenido. William, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos y todas. Un abrazo aquí, pues, después de esta jornada política muy importante, vinculado nuevamente a las actividades de carácter sindical convocadas por la Federación. Quiero saludar a Jorge Enrique Aponte, un abrazo. Creo que no tenemos ni una sola contradicción con relación a lo que ha planteado. Pero yo quiero empezar por señalar una cosa. ¿Nos interesa ver la escuela como un territorio de paz? ¿O nos interesa ver la escuela como el campo de democratización de la vida social, de la vida educativa y de la vida pedagógica? Esa es una primera pregunta que tenemos que hacernos, porque yo quiero empatar con lo que terminó Jorge. Es, ¿qué tipo de escuela queremos? Si queremos una escuela para la vida, para la paz y para la democracia, tiene que ser una escuela democrática. ¿Y cómo se configura una escuela democrática? Pues sobre la base de la autonomía, de la libertad, de la discusión contra un currículo impertinente que nos imponen. La primera tarea es la construcción de un currículo construido entre todos, que sea un currículo dinámico, de permanente cambio y de permanente transformación. La escuela es como el cuerpo del sujeto. Hoy es manipulado, hoy el cuerpo del sujeto no tiene libertad, hoy el cuerpo del sujeto es objeto del mercado y es objeto del neoliberalismo, y la escuela es igual. Miremos la escuela. La escuela es un escenario donde se imponen las políticas del Estado. No hemos sido capaces ni siquiera de superar aquello que Althusser nos proponía en el pasado, y era que había que romper, que la escuela no siga siendo el aparato ideológico del Estado. Estamos absolutamente en las mismas circunstancias. Pero esto lo quiero ligar con una cosa. ¿Realmente los maestros somos adoctrinadores? ¿Los maestros construimos en el aula de clase sujetos políticos y sujetos transformadores? Yo creo que no. Yo creo que nos hemos quedado más en el campo del desarrollo de una política educativa del Estado, donde los maestros no hemos sido capaces de subvertir ese orden. Y si no subvertimos ese orden y desarrollamos una propuesta como la que tiene FECODE a través del PEPA, Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo, y alimentado por las experiencias pedagógicas alternativas, que son las EPAs, pues realmente, compañeros, esto se puede quedar en un discurso y en una globalidad. ¿Qué es lo que permite y qué es lo que quiere FECODE? FECODE lo que quiere, desde luego, compañeros, es mirar si la escuela es simplemente una lucha por un territorio de paz, o si es la lucha también por reconfigurar un nuevo panorama desde el punto de vista de la pedagogía, de las pedagogías críticas, de las pedagogías transformadoras. Pero hablar de las pedagogías críticas y de las pedagogías transformadoras es subvertir el orden que nos impone la escuela, ese orden social, ese orden que nos impone el Estado. Miremos la escuela. Hombre, la escuela es como si fuera un Estado. El Estado tiene territorio, el Estado tiene población, el Estado tiene gobierno y el Estado tiene relaciones. Miremos, la escuela nuestra tiene territorio, la escuela nuestra tiene población, la escuela nuestra tiene gobierno y la escuela nuestra también tiene relaciones. Si hay que tratar de configurar desde la escuela y desde ese Estado que nos han impuesto en realidades, ¿no es cierto?, unas realidades totalmente diferentes, construidas colectivamente, como también lo decía el compañero de la Universidad Pedagógica. Todas las construcciones de la escuela tienen que ser construcciones colectivas, porque son el fruto de la discusión, y compartimos también aquel criterio, ¿no es cierto?, de que no podemos excluir al hombre de lo que es el hombre realmente. El hombre es un sujeto de conflictos, y como sujeto de conflictos tiene que ayudarnos a transformar la realidad. La primera tarea entonces de la escuela Territorio de Paz tiene que ser la formación en política. Tiene que ser que el maestro rediseñe su currículo, rediseñe su quehacer en la escuela, enseñe con el entorno, enseñe con la realidad. Esa es una manera de confrontar la política del Estado, porque el problema no es simplemente lo que ocurrió, que se hizo un muy buen acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz que no incide en la escuela, que no tiene importancia en la escuela, que es marginal a la escuela. Hoy yo diría que la escuela está sumida en una realidad de los hechos sociales y políticos, pero la escuela sigue siendo marginal. O sea, la escuela no es una escuela transformadora. Y si la escuela no es transformadora, porque Freire lo decía como lo planteaba ahora
el profesor, ¿no es cierto? La escuela no transforma la sociedad, sino que transforma a los sujetos para que los sujetos ayuden a transformar esa escuela. Y otra cosa que a mí me parece que es muy importante es ir más allá del simple hecho, que no es simple, sino que es complejo, del hecho pedagógico. El maestro tiene que ser un actor político. Esa subjetividad, cuando hablamos del maestro como un sujeto político, pues ese sujeto político tiene que imprimir esa política en el aula de clase. Cuando hablamos de que el maestro es un sujeto político, pues su maestro tiene que ser un transformador en el aula de clase como tal. Y otra situación que a mí me parece que es importante tener en cuenta aquí es la autonomía. Si nosotros hablamos de la autonomía escolar, pues la autonomía debe conducirnos a algo, debe conducirnos a una pedagogía crítica y a una pedagogía carácter transformadora. Y lo otro es la escuela construye paz o la escuela reproduce, ¿no es cierto?, los actos del Estado. ¿Y qué es la escuela? La escuela es un epicentro para la sumisión, o es para la rebeldía, o es para la transformación, o es para construir realmente hombres y mujeres totalmente diferentes. Y creo que aquí tiene un hecho que es importante, y es cómo ligamos, si se quiere, también en triángulo, lo que es escuela, sociedad y pedagogía. Y si no cogemos sociedad y pedagogía, la escuela nunca va a ser transformadora. Y lo más importante es que es escuela, sociedad, pedagogía, y en el centro, ¿no es cierto?, está el sujeto político. Pero el sujeto político tiene que ser un sujeto comprometido. Ya lo planteaban aquí. No es una tarea simplemente de un área del conocimiento y del saber, sino que aquí hay, yo diría que hay la multiplicidad de áreas para poder ayudar a transformar. Y creo que también es muy importante que miremos cuál es el nicho de nosotros. El nicho no es solo el nicho escolar, es dónde está la escuela. La escuela está en un epicentro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista educativo, que nos lleva, de carácter social, que nos lleva a ayudar a transformar la realidad de la escuela. Y aquí no se trata simplemente de una lucha por la defensa de la educación pública y la financiación, sino cómo le damos libertad, cómo le damos realmente un despegue a esa escuela, de ese cordón umbilical que nos ata con las políticas neoliberales. Y lo otro es que tenemos que entonces diseñar, como lo dice aquí con claridad la exposición, debemos de diseñar un nuevo modelo de sociedad. Pero para eso tenemos que sentarnos los maestros a discutir eso. ¿Y dónde lo discutimos? Pues lo tenemos que discutir en el movimiento pedagógico, ¿no es cierto? ¿Cómo ligamos pedagogía con política? Si no ligamos pedagogía con política, compañeros, lo que estamos haciendo es que estamos repitiendo un discurso de manera sistemática, ¿no es cierto?, que le estamos haciendo un gran servicio a la política del Estado. Y la escuela es el escenario donde las contradicciones fluyen. Y si las contradicciones fluyen, pues la escuela tiene que ser un campo de reacción. La escuela tiene que ser un campo de construir, ¿no es cierto?, más o menos una fenomenología social que tenga una identidad. Y es una identidad social, una identidad transformadora, una identidad donde le pidamos al Estado, ¿no es cierto?, que se cumpla con un campo de formación, pero donde se dé una hilaridad para que el hombre pueda ser feliz y pueda llegar realmente a un buen campo. Nosotros teníamos una propuesta que creemos que hay que mantenerla, ¿cierto? Es que tiene que haber una obligatoriedad por parte del Estado y del gobierno, que una vez que el muchacho termine bachillerato, automáticamente debe llegar a la universidad. Y cuando salga de la universidad, el Estado le tiene que garantizar empleo. Y si no le garantiza empleo, que le dé renta básica. Pero tiene que ser un gobierno sistemático. Por ejemplo, a mí me aterra encontrarme con compañeros maestros que aún no tienen una definición frente a su decisión política con relación a qué candidato vamos nosotros a impulsar en el proceso electoral de presidencia para la República, ¿no es cierto? Y uno dice, un maestro que no es capaz de tomar una decisión de esta naturaleza, ¿qué decisiones toma en la escuela? ¿Qué tipo de sujeto? Porque es que yo quiero decir una cosa, es que no solo estamos peleando porque el hombre sea un sujeto social, sino porque sea un sujeto social transformador. Porque hay gente que es sujeto social, pero que además de ser sujeto social es reaccionario, ¿no es cierto? No es transformador en la escuela. Es un sujeto social que es autoritario. Por eso empecé diciendo
que la primera tarea para convertir la escuela como territorio de paz tiene que ser la democratización de la vida escolar. La ley 115 de 1994 es muy clara, nos da autonomía, nos da la capacidad de libertad de cátedra, pero la libertad de cátedra no es para hacer más de lo mismo. La libertad de cátedra es para subvertir un orden que yo diría curricular, donde va impresa una política contra la misma sociedad y contra la misma escuela. Y lo otro es que también creo que la escuela es yo diría que es un microestado dentro del Estado. Esa escuela la escuela tiene todas las condiciones. La escuela se reúne con la comunidad. La escuela debe reunirse con la comunidad para mirar qué tipo de currículo se requiere en ese entorno, en esa realidad. ¿Cierto? Aquí no se puede uniformar el pensamiento de la gente. Uniformar el pensamiento de la gente y de los actores de la vida escolar, ¿no es cierto? Decir en contra de una propuesta que tiene FECODE como territorio de paz. Y lo otro, cuando hablamos de escuela territorio de paz, pues tenemos que ligarla a lo político. Una escuela territorio de paz que lo que tiene son padres de familia desempleados, que lo que tenemos a su alrededor es una escuela llena del vicio, que lo que tenemos alrededor de la escuela como territorio de paz son pandillas, pues todos esos hechos inciden sobre la realidad de la escuela y sobre ese proceso de desarrollo que nosotros queremos que se tiene que difundir y que se tiene que desarrollar. Ahora, antes y después, yo diría, a ver si pasamos a la otra presentación, yo diría, es un espacio de dominio del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo fortalecer el cuerpo y sus habilidades? O sea, ¿cómo hacemos de esa escuela, de ese escenario que lo reconoce toda la sociedad, pero que yo creo que se ha quedado anquilosado? ¿Cómo lo movemos para la vida política? ¿Cómo le generamos un espacio totalmente diferente? ¿Cómo lo acompañamos de una construcción, de un pensamiento diferente? Y yo creo que es posible, y vuelvo y repito, si FECODE y los sindicatos regionales trabajamos mucho lo que tiene que ver con una postura pedagógica transformadora, con una postura pedagógica diferente, donde rompamos el autoritarismo. Mire, hoy el epicentro de la escuela está centrado en cómo enseñamos con un currículo y cómo evaluamos ese currículo, que es lo que le interesa al gobierno. En últimas, al gobierno le interesa es cómo nos va bien en las pruebas saber y en las pruebas PISA para mostrarnos internacionalmente. Eso es, a nosotros no. Nosotros somos sujetos, ¿no es cierto?, transformadores de la realidad de la escuela, y lo que debemos de hacer en las aulas de clase con nuestros estudiantes, con los padres de familia, es como llenamos eso de contenido político. No nos dé miedo, compañeros, no nos dé miedo. ¿Quién dijo que el conocimiento y el saber está al margen, ¿no es cierto?, de lo político? Todo lo contrario. El conocimiento y el saber lo han colocado al servicio de unas ideologías para mantenernos como estamos hoy, desafortunadamente. Y lo otro es que, ¿cómo se maneja en la escuela? Pues la escuela también se maneja, y quiero decirlo, compañeros, con el miedo. Cuando la escuela se maneja con el miedo, se niega la democracia. En la escuela tenemos que romper, compañeros, todos los actos, yo digo, de falta de democracia, muchas veces de dictadura, muchas veces de imposición, ¿cierto? Donde los directivos docentes, algunos, no todos, aquí veo con mucho aprecio al compañero Libardo Dorado. Bueno, lo que tenemos que hacer de la escuela es un escenario, ¿no es cierto?, democrático, un escenario totalmente abierto. Y otra cosa que es importante, que también lo plantea Hobsbawm plantea que el problema no es cómo observamos el mundo, sino cómo ayudamos nosotros a transformar ese mundo. Ahora, lo otro es qué queremos que se desarrolle en la escuela. Bueno, pues tiene que haber un campo de aprehensión de conocimientos, capacidad que debemos de tener de desaprender, ¿no es cierto? Y debemos de tener una dinámica propia. Las escuelas no pueden tener, si alguna riqueza tenemos hoy en las escuelas, son los proyectos educativos pedagógicos, los PEI, ¿cierto? Proyecto educativo institucional. Esos proyectos educativos institucionales son una postura desde el punto de vista político y desde el punto de vista pedagógico. No puede haber PEI iguales, ¿no es cierto? A no ser de que tengan unas consideraciones regionales más o menos similares, pero cada una de las instituciones educativas tiene una realidad, y en ese micromundo, como lo decía ahora, pues tenemos que desarrollar esas posibilidades. Y también es un espacio de la construcción, pasamos a la otra, por favor, es un espacio de construcción de las individualidades, es un espacio de construcción de ideologías, es un espacio de construcción de conocimientos y de saberes.
pero nosotros que somos trabajadores de la educación, que somos trabajadores del arte, de la cultura, de las áreas en concreto, tenemos que mirar realmente cómo con esa subjetividad, con ese trabajo que hacemos al interior de las instituciones educativas en cada una de las clases, tenemos que inyectar, ¿no es cierto?, algo. Yo lo diría con mucho respeto, perdóneme lo de inyectar, cómo conversamos con el estudiante, cómo ponemos en contexto la realidad para que ese conocimiento y ese saber que aprenda, ¿cierto?, que es un saber especializado, lo pueda ligar a su realidad desde el punto de vista social. O si no, compañeros, estamos perdiendo esos espacios. Es que nosotros somos, yo diría, el único sector que nos encontramos todos los días con la sociedad y nos lo encontramos en la escuela. Eso es como la casa. Cuando los maestros migramos de la escuela, de la escuela hacia la casa, la escuela no se cerró, la escuela se mantuvo abierta en otro espacio, en otra realidad. Lo que se cerró fue el edificio, pero el maestro aquí, no me gusta mucho la palabra se reinventó, pero el maestro se reconfiguró desde el punto de vista académico, desde el punto de vista pedagógico. El maestro le tocaba enseñarle lo que aparecía en la realidad y de lo que estaba ocurriendo socialmente con la pandemia a los estudiantes. Hoy tenemos un alto grado, ¿no es? Un poquito grado de mayor conectividad con la realidad de la sociedad. Y yo quiero aquí referirme un poco a lo que la gente le quiere sacar en el debate, ¿no es cierto?, sobre la escuela territorio de paz, que es un problema de una ideología. Nosotros queremos una escuela democrática, nosotros queremos una escuela libertaria, nosotros queremos una escuela transformadora, nosotros queremos una escuela para construir una nueva ciudadanía, ¿cierto? Y una nueva ciudadanía no es un problema etario, no es un problema de años, es de la gente que no ha tenido voz, que está en la escuela, que nosotros le tenemos que dar la voz, que le tenemos que poner el parlante para que el resto de gente los escuche. Y cuando hablamos de ideología, pues hablamos de una postura política, hablamos de una construcción de un pensamiento, ¿cierto? Hablamos de unos ideales para transformar el país y para transformar la sociedad y para transformar el mundo, ¿cierto? Este mundo es un mundo lleno de autoridad, pero hay una explosión social, tanto el 21 de noviembre del 2019 como la que hubo el 28 de abril del 2021. Y ahí estuvo la gente, ahí estuvieron los maestros, estuvieron los padres de familia, los estudiantes, el desempleado, el que no tiene voz, el que pasó por la escuela y algún maestro le dijo, oiga, hay que levantarnos en un proceso, ¿no es cierto?, de confrontación a un régimen que teniendo las responsabilidades constitucionales y de derechos humanos no nos cumple. Eso es indiscutiblemente, compañeros, un campo de aprensión. El maestro no es un hombre desligado, ni la educación, ni la cátedra, ni el quehacer cotidiano, ni las actuaciones de los hombres están desligadas de las ideologías, todo lo contrario, están dentro de unas ideologías. Yo sí creo que desde la pedagogía crítica, ¿no es cierto? Porque además las actuaciones pedagógicas tienen una carga, no solo emocional, sino que tienen una carga ideológica, tienen una carga política. Pues es más bonito tener un maestro, ¿no es cierto?, que converse en el aula de clase, que tenga la capacidad de comunicación, pero que sea una comunicación, yo diría, asertiva, real, que le cuente a los estudiantes lo que está pasando. Y cuando hablamos de ideología, hombre, pues hablamos de que hay varias ideologías, ¿cierto? Nosotros somos de una ideología libertaria, de una ideología donde se le garanticen los derechos a los ciudadanos, el derecho al empleo, a la vivienda, a la salud, a la educación. Y si hay un bienestar del ciudadano, va a haber mucho mejor un bienestar desde el punto de vista educativo. Y tenemos que recuperar, compañeros, y reconocernos entre nosotros, quiénes somos nosotros, la diversidad. Este es un mundo diverso. No podemos colocarlo como un mundo igualitario, porque si lo colocamos como un mundo igualitario, lo que hacemos es que estamos, y lo digo con mucha sinceridad, compañero, uniformando el pensamiento de los estudiantes. Los estudiantes son diversos, son plurales, como lo somos los maestros, como lo es la sociedad. Por eso la educación es un mundo plural. La educación tiene que ser una educación para transformar. Y esto lo estoy diciendo porque finalmente, ¿cuál es el papel de nosotros en el proceso de la escuela como territorio de paz? Que la escuela estuvo inundada por la guerra. Las instituciones educativas muchas veces tuvieron que desalojar porque se volvieron campos de concentración o de la insurgencia o del paramilitarismo o de las bandas criminales, ¿cierto? O estuvimos en medio del juego, en medio de la confrontación armada. Cuando uno sale del país, la gente le pregunta, oiga, cuénteme por qué los colombianos votaron en contra de la paz. O sea, hacia afuera, ¿cierto? Hay una impresión de que aquí hay una guerra
y que la mayoría de la sociedad está habituada, le interesa ese tipo de cosas. Tenemos que demostrarlo, pero hay que demostrarlo ¿desde dónde? Del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la confrontación de ideas, de conocimientos, de saberes, de que los niños sean capaces de discutir este tipo de cosas en la escuela. Bueno, yo no sé si el hambre tendrá ideología o no, ¿cierto? Si la posibilidad del empleo se corresponde o no con una ideología, si el problema de la tercerización, vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que queremos con la Escuela Territorio de Paz? Primero, que haya una esperanza para una transformación de la sociedad, porque tiene que haber, compañeros, seguridad. Mire, yo quiero decirle antes de terminar, William, que uno va a Europa y en Europa hablan sin ningún problema de seguridad democrática, porque es que hay seguridad alimentaria, porque es que hay seguridad en salud, hay seguridad en educación, hay seguridad en el empleo, porque hay renta básica, porque hay la posibilidad de construir un mundo diverso y en esa construcción participa la gente. Pero la principal tarea de la escuela, tenemos que democratizar la escuela, ¿cierto? Los conocimientos y los saberes los tenemos que discutir y construirlos de manera colectiva, asociativa, no nos dé miedo, compañeros. Y lo otro es la satisfacción de las brechas, de esas brechas por las que nosotros hemos venido peleando desde la federación con relación a las modificaciones del SGP. Si no logramos más recursos, va a ser muy difícil que problemas de accesibilidad, de canasta educativa, de jornada única, de infraestructura, de relaciones técnicas, de lo que tiene que ver con la brecha rural y fundamentalmente con una nueva brecha, que es la brecha que tiene que ver específicamente con la parte digital. Yo quiero terminar diciendo una cosa, tenemos que ligar educación con pedagogía y con sociedad. Y en el centro no es solo, es que nosotros no somos solo los sujetos políticos, es que el sujeto político también es el estudiante, el padre de familia, es el conjunto de la sociedad. Creo que FECODE hoy es una piedra en el zapato con relación al Estado, porque FECODE habla de la paz, ¿no es cierto? No simplemente como un problema de haber silenciado los fusiles, sino porque debe haber una responsabilidad del gobierno y del Estado con relación a sus responsabilidades constitucionales. Y termino diciendo una cosa, la renta básica creo que es una de las mejores oportunidades, y perdóneme la cuña, Petro ha planteado que le va a dar renta básica, pero la renta básica, mire cómo se la plantea Petro acá, para los pensionados, diciéndole, les vamos a dar una pensión de 400.000 pesos. Esa es una forma de hablar de renta básica, y la otra es la renta básica, ¿no es cierto?, como una inversión del Estado que sale de nuestros recursos para los ciudadanos que no tienen empleo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y creo que en el centro de la discusión de la política de Escuela Territorio de Paz está centralizado un tema que tiene que ver con derechos humanos. El micrófono, William. Gracias, compañero Carlos. Siempre me pasa, no aprendo. Le voy a regalar un collar bonito que diga, use su micrófono. No, sí, lo que pasa es que poco me gusta el micrófono. Me asusta todavía. Sí, Carlitos, claro. muy agradecido. La verdad que muy académica, muy referente a la coyuntura del país frente a la escuela como territorio de paz. Yo creo que aquí los ganadores con el compañero Jorge y el compañero Carlos son los compañeros y las compañeras que están en este diplomado. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Esta es una parte de más tecnología, entonces en eso las compañeras coordinadoras, Luzaida Martínez y Anita nos ayudan, por favor, para orientar estas preguntas y que los compañeros tengan su tiempo específico para que también puedan hacer sus respectivas respuestas. Luchita y Ana. Gracias, profe William. Anita, hola. Anita, ¿estás ahí? Vamos a hacer la lectura de las preguntas en el chat y vamos a dar la participación con voz a 5 compañeros, pues que nos resulten de la ruleta. Entonces les pedimos muy amablemente, tanto al profesor Jorge Aponte como al profesor Carlos Rivas, recoger las preguntas para luego de ello, pues, contestarlas. Muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla. Profesor Diego Ferney Herrera, ¿se encuentra?
Profesor Diego Ferney. Sí, sí me encuentro. Bueno, mi profe tiene un minutico, adelante. No, sí, pues tengo pues un comentario y una pregunta. Primero que es importante todo esto de que el colegio, la escuela, es territorio de paz, de influir de cierta manera en el pensamiento de los profesores, de los estudiantes y demás, pero creo que no hay que olvidar eh, la importancia de la calidad educativa, ¿sí? De los contenidos que educamos. Sí, porque de pronto a veces nos quedamos solamente en el discurso político, sino también lo político hace parte de la calidad no entendida como la calidad de mercado, sino una calidad realmente que sirva al desarrollo del país. Entonces creo que esa partecita creo que debemos incluirla dentro del discurso. Ok, muchas gracias, profe Diego. Gracias. Pregunta por Anita. aquí. Sí, ya qué pena, es que estoy en un colegio en Ciénaga. Les cuento que aquí la conectividad no es muy buena. Bueno, pregunta al profe Jorge, la pregunta para el profe Jorge, la profe Maritza, porque afirma que el currículo en Colombia no es prescriptivo. Pregunta el profe John, la escuela se ha convertido en un centro de reformación. ¿Permite esto que los gobiernos descuiden su tarea y se lo dejen en manos del docente? Compañera Susana Urrea Ramírez. La compañera Susana, buenos días para todos y todas, no tiene acceso aún, no ha podido ingresar, tiene problemas con su contraseña. Ella es de Caldas, igual que yo. Gracias. Que por favor se comunique con No se nosotros. escriba. Ajá. Profesor Eduardo Cuello Salcedo. Profesor Eduardo Cuello. Pregunta al profe Anita. Napoleón, ¿cómo podemos abordar la coyuntura política a través de la historia en los niños de primaria? Pregunta al profe Libardo, de cara al próximo periodo presidencial de Gustavo Petro, ¿cómo proyectamos nuestro rol directivo y docente ante las arremetidas de la derecha por la pérdida del poder? Compañera Dilsa Angélica Sandoval. Compañera Dilsa Angélica Sandoval. Creo que no se encuentra. Pregunta por aquí un profe que no está identificado, ¿cómo propagar en los compañeros esa visión, la necesidad de la escuela como territorio de paz, solamente desde la formación de los maestros? Varios compañeros con maestría, pero que sostienen el conflicto a ultranza. Sé que no hay fórmulas, pero ¿cree usted que hay un camino en este sentido? Compañero Joan Antonio Chacón Vargas. Compañero Joan Antonio Chacón Vargas. Parece que no se encuentra. Entonces al compañero John Jairo González. Gracias. Un minutico, profe John. Muy amable, Luz Aida. Un corte nos hablando. La pregunta es la siguiente. Existen muchas barreras en nuestra escuela para que sea territorio de paz. Y una de ellas es la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, que nos traen políticas que buscan la mercantilización de la educación y permiten la competencia, lo cual va en contra de la sana convivencia entre el aula de clase. La otra es que la pregunta es, ¿cómo eliminaríamos esas barreras políticas que nos inducen en el currículo a nivel educativo? Y la segunda pregunta es en cuanto a los padres de familia. Ellos son los mejores aliados para que tengamos una educación adecuada, de calidad y con valores humanos que permiten esa posibilidad de una convivencia adecuada y que seamos territorio de paz. Pero tenemos padres de familia donde el patrimonio cultural no es el más adecuado y que nosotros necesitamos de pronto elevar. ¿Cómo sería esa forma que deberíamos de implementar a nivel curricular este trabajo y hacer que nuestra escuela sea territorio de paz? Gracias. A usted muchas gracias. Anita.
Bueno, mientras Anita se reconecta, compañero Orlando David. Orlando David, Sí, señorita. adelante mi profe, un minutico. Tener en cuenta que a veces se piensa que el territorio, la escuela como territorio de paz, se marca únicamente al conflicto armado, que no haya ese sector violencia en la escuela, descuidando Mi profe se por te allí. escucha entrecortado. ¿Puedes repetir la Pasar por pregunta, por allí. favor? O sea, más que una pregunta, es un aporte. Ah, ok. Se piensa que la escuela como territorio de paz es excluirla de ese comportamiento armado, y no es solamente el comportamiento armado, es el comportamiento de pensamiento. Hoy en día los papeles se han invertido. Ya el padre no le pregunta al estudiante por qué te fue mal con el profesor tal. Ahora va y le pregunta al profesor, ¿por qué a mi hijo le fue mal con usted? Entonces, cuando no se cambia ese paradigma, yo creo que a alejar de ese conflicto intercultural y social. Yo creo que tenemos que abordar muchos aspectos y mirar la paz como algo complicado, pero que es pertinente abordar desde todas las áreas del conocimiento. Muchas gracias, profe Orlando. Anita. Sí, Luz, gracias. Es que estoy volviendo porque en este vaivén de señal se me cerró el chat. Bueno, hay varias preguntas en torno al papel de la familia. Creo que eso también lo ha planteado el profe John hace un momento. El papel de la familia y la valoración para la construcción de la escuela como territorio de paz, entendiendo los conflictos sociales que ella expresa en la escuela. Eh, Pregunta el profesor Jesús Gonzalo, ¿en qué medida los lineamientos curriculares planteados desde el Ministerio para la Enseñanza de las Ciencias Sociales responden a un modelo de control político y modelo de ciudadano? En los últimos años se aprobó la enseñanza de una cátedra de historia. ¿Hasta dónde puede ser la oportunidad de desarrollar una propuesta de formación política? Para el profe Jorge Aponte es la pregunta. Pregunta el profe también Jesús Gonzalo, desde la propuesta EPA, ¿qué tipo de estrategias pueden desarrollar la formación política? ¿Cuáles pueden ser los elementos que logren que las prácticas docentes sean transformadoras? Para el profe Carlos Rivas. Profesor Carlos Galván. Un minutico, mi profe. Bueno, yo tengo inquietud con respecto a tres aspectos que creo que son fundamentales al momento de hablar de la escuela como territorio de paz. El primero es el papel de la familia. Hoy por hoy la escuela se ha convertido en un centro de solución de conflictos familiares, en donde se reflejan todas las situaciones que la sociedad le está imprimiendo a la familia, y es la escuela la que tiene que plantear soluciones al momento de enfrentar las particularidades en los comportamientos de nuestros estudiantes. Otro aspecto que también considero que es importante es el papel del docente. Realmente los docentes salimos preparados para enfrentar nuestro rol como formadores, como constructores de caminos de paz. Realmente la universidad nos da las herramientas suficientes para que el docente entienda la importancia de su rol en la construcción de una sociedad más equitativa, más pluralista, en la construcción de un dinamismo social que nos permita avanzar hacia un desarrollo social sostenible. Por último, y el 15 segunditos, mi profe. El currículo diseñado por el Estado nos permite a nosotros generar acciones que incidan en ese dinamismo social y que fortalezcan el papel de la escuela en la construcción de paz, en la construcción de armonía social y en la construcción de una realidad en la mente de nuestros estudiantes. Muchas gracias, profe Carlos. Bueno, preguntan, siendo Colombia un país multiétnico y pluricultural, la cátedra no educativa debiera ser implementada en todas las instituciones del país. ¿Qué criterio tienen ustedes frente a este concepto? Pregunta la profe Adelaida, ¿cómo podemos integrar cultura, conflicto y territorio para hacer efectivo la escuela como territorio de paz? Finalizamos la participación con vos, con la compañera Paola Restrepo. Muy buenos días para todos y para todas. Bueno, primero,
entender las precisiones que hace el compañero Rivas, que me gustan mucho porque es un concepto de paz que va más allá del silencio de los fusiles y mucho más allá del concepto pacificador del gobierno que es la paz, el silencio de los sepulcros. Desde esa perspectiva, también entendiendo la paz como un concepto diverso, que va y que transversaliza todo lo político de la comunidad. Quisiera preguntarle al compañero Rivas si cree él que debemos redefinir lo que es paz en el territorio, que definitivamente será en clave de juntanza, puesto que será la lectura del territorio y sus comuneros lo que nos dé lo que es paz para cada una de las escuelas, que imagino yo que ya no hablaremos de paz, sino de paces y de un concepto hecho a medida. Entonces quiero preguntarle cómo trazar ruta para volver a recategorizar esa construcción de paz a medida en los diferentes territorios. Gracias. A ti muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas sobre el papel de la democracia escolar y la construcción de escuela, territorio de paz a partir de esa participación colectiva de todos los actores de la escuela. También hay preguntas frente al papel del maestro en términos de abordar las dificultades sociales, las problemáticas sociales y esas causas estructurales de las que hablaba el profe Jorge. Pregunta la profe Astrid en concreto, ¿cuáles serían las herramientas culturales que se deben desarrollar en la escuela? Preocupa que los dirigentes sindicales y muchos profesores no nos quedemos en el discurso dentro y fuera de la escuela como si fuera suficiente para la transformación. Los profesores y dirigentes debemos hacer en la escuela proyectos con procesos y resultados. Bueno, el resto son opiniones. Pregunta el profe Carlos Andrés, ¿cómo luchar contra la estigmatización al maestro que trate de hablar de política hasta por los mismos directivos? Docentes que amenazan con abrir procesos disciplinarios por proselitismo. Pregunta la profe Ángela, ¿cómo podemos avanzar y qué estrategias podemos desarrollar para superar la estigmatización de la que está siendo víctima el magisterio frente a los discursos de odio que nos señala como adoctrinadores, si queremos en realidad generar una pedagogía crítica y formación política? Hasta allí van las preguntas en el chat, Luz. Ok, profe William. Sí, Luzaida. Entonces yo creo que los compañeros expositores, para que vayan tomando y cada uno de acuerdo a su exposición, ubique las preguntas correspondientes. En aras del proceso igualitario, vamos a iniciar con el profesor Rivas y continúa el profesor Jorge. William, yo le cedo la palabra a nuestro invitado. Gracias, Carlos. Profesor Jorge, pues tiene usted, entonces, para puntualizar, tiene 10 minutos que pueden irse en hasta 15 para que también pueda redondear todo el trabajo que vale, perfecto. Yo lo intento, tomé atenta nota de las 14 y 16 preguntas, anoté acá, las agrupé en 4 bloques. Unas preguntas que tienen que ver con el currículo, otras que tienen que ver con el gobierno o el Estado, dicen algunos de ustedes, otras sobre la comunidad, las familias, y otra en particular sobre la escuela. Arranco con las del currículo. El currículo en Colombia no es prescriptivo, entiéndase por prescriptivo obligatorio. A ningún maestro, a ninguna maestra en Colombia, ni en el sector, ni en el nivel de la básica, de la secundaria, universitaria, se les obliga o se les debería obligar a dictar nada. Digo dictar en el sentido, vamos, esa expresión no nos gusta, pero no es prescriptivo. Los debates que hemos tenido, si ustedes leen, por ejemplo, el caso de los lineamientos en distintas áreas, lo mismo los estándares, suelen ser construcciones que se formulan como propuestas y le dicen al maestro, esto es lo que debería, por ejemplo, en el caso de estándares, lo que deben saber o saber hacer el contexto, que es esa terminología que se inventaron con las competencias, pero lo que hemos encontrado es que el problema está en la evaluación estandarizada. Ahí es donde empieza a convertirse en algo prescriptivo. También se supone que no se obliga a ningún joven a presentar estos exámenes, pero sabemos lo que puede implicar para nuestros y nuestras estudiantes
no solamente no obtener un buen resultado en esas calificaciones de esos exámenes estandarizados, sino inclusive no presentarlos. Yo estoy de acuerdo con el maestro Rivas, y lo hemos dicho en otras oportunidades, inclusive con el ministerio. En Colombia debería existir la posibilidad de ingresar a la universidad inmediatamente. Después se terminan los estudios en la secundaria. No porque sea un descarte o no porque sea un golpe de suerte o lo que algunos llaman un privilegio, sino que se permita el ingreso a todo el que quiera y pueda darse un proceso de formación, de nivelación, de los distintos ritmos académicos con los que vienen de la escuela. Eso es lo primero que quiero decir. Les doy un ejemplo. Es que ahí hay un conflicto en las escuelas, pero les doy un ejemplo reciente. Estábamos en una escuela acá en Bogotá, hablábamos con los maestros y las maestras del área de sociales y les pedíamos, bueno, ¿cómo están diseñando ustedes su plan de trabajo, su plan de estudios, su currículo en general? Y lo que nos señalaban es que ellos tenían una combinación entre lineamientos, estándares y derechos básicos de aprendizaje. Mire, les puedo apostar un almuerzo a los 124 que estamos acá y ahí está mi correo y me dice si lo pierdo y les pago el almuerzo. Los derechos básicos de aprendizaje en sociales dice documento borrador. O sea, ni siquiera está aprobado, está en borrador desde el 2017. Y ya se empieza a adoptar en los currículos. Entonces, aparte de que la conceptualización o la fundamentación pedagógica de lineamientos, estándares y derechos básicos de aprendizaje es muy distinta entre sí. No se compagina entre sí. Habría que también problematizar quién construye esos documentos. Y ahí toco un poco con el tema del segundo bloque, lo del gobierno y el Estado. Sí, los prescribe el Estado, los ordena el Estado, no los impone el Estado. Sé que esto es un debate más largo, pero habría que preguntar si es el Estado o son los gobiernos, pero más quien los construye. Ustedes van a encontrarse que, por ejemplo, en lineamientos participaron maestros como Alfonso Torres, que entiendo, sé que estoy hablando de un maestro, un colega, que es muy reconocido por nosotros, que tiene una perspectiva crítica sobre la educación, y allí participó. ¿Qué nos ha parecido sí grave, por ejemplo? Y es, allí han participado maestros y maestras hoy en día que vienen de las escuelas, que hoy en día trabajan en centros universitarios o centros de investigación educativa, pero la participación de los docentes y las docentes en las escuelas ha sido solamente de consulta o de validación de esos documentos. Entonces siempre aparece que los lineamientos se discutieron con alguien, pero no la construcción de ellos. Nosotros hemos propuesto que el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, antes Colciencias, construya una línea de becas, no condonables, becas de verdad, para que los maestros y las maestras hagan sistematización de su práctica, para que hagan procesos de investigación y eso les permita construcciones de currículos, de prácticas pedagógicas, de innovaciones pedagógicas, de enfoques pedagógicos y didácticos que contribuyan a una renovación constante de los currículos. No puede ser que tenemos un currículo que sea estático, además porque sería contradictorio también con el propósito de lo que hemos pensado que es la escuela. En relación con el tema del gobierno y el Estado, ahí hay varias responsabilidades. Uno, por supuesto, el Estado tiene la responsabilidad, debería tener la responsabilidad de garantizar toda la infraestructura y todo lo que requiere para que se dé una educación de verdad digna. Alguno de ustedes, Diego Herrera, mencionaba la calidad educativa. Claro, ¿cómo le podemos seguir diciendo a los maestros y a las maestras, exigiéndoles que nos vaya bien entre las pruebas estandarizadas internacionales como los de la OCDE o las pruebas PISA, cuando siguen teniendo 50 estudiantes en su salón de clases? Cuando desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la escuela activa decía que eso era improcedente, que era un exabrupto poder pensar que se podía desarrollar un ejercicio educativo constante con más de 50 estudiantes en una aula de clases. Claro, aquí tenemos 123 porque estamos en una charla, una conferencia, pero un acto educativo, lo que implica enseñar y aprender, enseñar qué es construir medios o posibilidades para que algo se pueda aprender y que el aprendizaje además se da desde una decisión individual, eso no puede darse con 50 estudiantes, no puede darse cuando no hay conectividad. Ya conocemos la historia absurda de nuestro país de los 70.000 millones que se perdieron para la conectividad en medio de la pandemia. Ya sabemos las dificultades de acceso a muchas de las escuelas, lo lejos que quedan muchas de las escuelas, sobre todo en la ruralidad de nuestros jóvenes, niños y niñas. Entonces ahí hay una primera responsabilidad. La segunda responsabilidad tiene que ver con la política pública que se desarrolla alrededor de la educación en Colombia. ¿Hasta cuándo vamos a mantener una política pública que va cambiando de acuerdo a los gobiernos y que va cambiando de acuerdo a los ministros o a las ministras de educación?
y no una política pública que realmente es construida por los distintos actores que participamos de la educación, incluidos los gremios, los sectores sindicalizados y quienes no estén sindicalizados también, las comunidades, las familias y demás. De manera que yo creo que sí hay una responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad sobre los gobiernos. Y ahí lo apuntalo con una de las preguntas que se hacía sobre qué proyección veía yo con el futuro gobierno de Gustavo Petro y toda la arremetida que puede haber de la derecha. No sé si, digamos, sin duda hay una composición del Congreso que empieza a visorar una posibilidad de tener la opción de formular políticas, leyes, políticas públicas y leyes que sean más progresistas, y el gobierno que esté allí pues va a tener que jugar con ese Congreso. Yo creo que sin duda hay una tarea, tiene que ver con, en principio, garantizar las condiciones materiales que permitan el desarrollo de un ejercicio educativo en todos los niveles con dignidad. Hablo en el caso del universitario, por ejemplo. Desde hace muchísimos años le seguimos diciendo al ministerio con cifras y con datos concretos que en Colombia hay entre los 17 y los 24 años cerca de 4,5 millones de jóvenes y solamente tenemos cupo universitario en pregrado y posgrado en primer semestre para la mitad de ellos, para 2,5 millones. Eso hay que cambiarlo. Y a partir de eso, entonces empezamos a trabajar sobre ello. Conecto rápidamente con lo de comunidad y currículo. Y mire, la escuela como territorio de paz, ustedes ya lo leyeron o lo van a leer acá en el diplomado, es una propuesta que surge en el fragor del movimiento pedagógico en los años 80, como uno de ustedes lo mencionaba, precisamente en medio de la escuela que estaba en medio del enfrentamiento armado en el país, enfrentamiento que por supuesto no ha terminado, yo no niego eso, pero que ha venido ampliándose esa concepción de la escuela como territorio de paz para pensar qué es lo que hacemos en educación. Y lo que hacemos en educación no es solamente estar con los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes en las escuelas y enseñarle mi área y ya, sino que tiene que ver con educar para la vida. Para eso son las escuelas. Para eso hemos pensado y se ha considerado que son las escuelas. Eso es lo que nos han enseñado diferentes pedagogos y pedagogas en la historia de la humanidad. Es educar para la vida, educar para la cultura, no solamente para su reproducción, como algunos lo mencionaban en sus preguntas o en sus intervenciones, el mismo maestro Carlos Rivas, sino también para su transformación. La sociedad garantiza las posibilidades de una transformación cultural, entre otras, por medio de los procesos educativos de la escuela. Y ahí creo que la participación de las comunidades son importantes. Sí, tenemos familias que han abandonado a sus hijos, tenemos familias con dificultades, tenemos niños y niñas que viven en medio de contextos violentos en sus familias, que inclusive yo diría no solamente se circunscriben, lo digo con conocimiento de causa, a los sectores sociales más empobrecidos del país. También hay sectores sociales con niveles altos económicos en los que los niños y las niñas son abandonados. Yo he escuchado muchos docentes que en colegios de la élite, cuando están en las entregas de boletines o entregas de informes de calificaciones, quien va a recibir el informe de calificaciones es la señora o el señor que está a cargo de los cuidados de la casa o el señor conductor de la casa, cosas de ese estilo. Porque el papá nunca está, porque la mamá nunca está. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar pensando en una expresión que utilizaba mucho un pedagogo colombiano, hay que trabajar con lo que da la tierra también. La escuela puede ayudar a romper esos círculos de violencia. Las escuelas pueden ayudar a romper esos escenarios en los cuales se ha venido formando a nuestros chicos y chicas en medio de situaciones de abandono. La escuela puede permitir eso, que no era la tarea de los docentes, no, pero las escuelas no solamente tienen maestros y maestras, tienen otros equipos profesionales que tienen esa función y que afortunadamente cada vez más deberían de tener esa función. Finalmente, en términos de la escuela hay que transformarla, maestros y maestras. Yo no lo mencionamos en la presentación, pero quien les habla lo quiero decir porque a veces se piensa que los maestros universitarios nos creemos como en un curubito, en un altar. Yo, por el contrario, creo que los más importantes, se los digo en serio, son, no por ser demagógico, son ustedes quienes están en las escuelas del país. Pero decía también, digamos, mi experiencia profesional ha sido también en la escuela, he sido maestro de escuela, fui maestro de escuela con niños y niñas, también en bachillerato, y lo que veo es que la escuela hay que transformarla, no podemos seguir con una escuela que tiene esa cantidad de asignaturas o ese asignaturismo. Creo que la propuesta que he construido desde hace mucho tiempo FECODE de los PEPA hay que seguirla fortaleciendo y tratar de que se haya una transformación cultural en los escenarios escolares. Por eso insisto tanto en que el currículo no es prescriptivo.
Opciones para trabajar, por ejemplo, con los niños, que se me preguntaba, estos temas de coyuntura son amplias. Yo creo que ahí tenemos que apostar mucho a lo que son sus contextos inmediatos, a lo que son las problemáticas que ellos ven en la coyuntura en los medios de comunicación. Nuestros niños y niñas ven telenovelas. Yo recuerdo hace un poco menos de 8 años, Gustavo Bolívar discutía con nosotros en las universidades y con el MOVIS y con las organizaciones de víctimas porque nos molestaba esa telenovela de los 3 Caínes, creo que se llamaba, que hacía alusión a los hermanos Castaño. Y él decía que los niños no veían esa novela porque se transmitía a las 9 de la noche. Todos los profesores nos reímos porque decían, miren, los niños están jugando en el recreo a ser Carlos Castaño, por eso nos preocupa su telenovela. Entonces, esas coyunturas en los medios de comunicación pueden ser aprovechadas por los escenarios educativos para trabajar con ellos y ellas. Cierro con esto. Creo que no me he pasado todavía, voy en 12 minutos. Es importante que recordemos, esa transformación de la escuela tiene varias implicaciones. Yo voy a dejar esto acá en punta y bueno, y otro día lo conversamos en otro escenario si quieren. Por ejemplo, ¿podemos pensar en una escuela sin calificaciones? Yo creo que sí. Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario que si empecemos a profundizar en un escenario de conflictividad, de debate sano, que una cosa es evaluar y otra cosa es calificar, y que no siempre van de la mano, que lo que tenemos a veces es un exceso en la calificación y no tanto en el ejercicio evaluativo de nuestros procesos y de los procesos de los chicos y las chicas. Es posible que podamos pensar en currículos que sean transformados constantemente porque nuestras generaciones se van transformando y porque la sociedad se va transformando. Sí, yo creo que sí. Y decía que cerraba apuntando un poco con el debate con el maestro Rivas, que le agradezco que me haya permitido hacer primero la intervención. El maestro Rivas decía que el proceso de paz fue marginal a la escuela. Yo creo que no, o yo más que creo, estoy casi seguro de que no, entre otras porque tuve la posibilidad durante el 2015 y 2016 de ir a muchas escuelas, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, para explicar el proceso de paz, el acuerdo de paz en lo que se estaba firmando y lo que se iba a refrendar en el plebiscito. Y muchos colegas me decían, ¿para qué iba allá si los niños y niñas no votaban? Que yo debería estar haciendo eso más bien en comunidades. Y por supuesto, también lo hicimos con comunidades de adultos, invitándolos a votar por el sí. Pero estos niños y niñas, yo estoy seguro, con los que formamos, con muchas otras personas, que les explicamos el acuerdo, lo que hicieron ustedes, maestros y maestras, permitió que esas jóvenes son los que empezaron el proceso de movilización de 2019, 2020 y 2021, y son los que hoy en día, por ejemplo, disminuyeron el nivel de abstención electoral, y estamos a puertas de lograr por primera vez en la historia de Colombia la posibilidad de tener un gobierno progresista, de tener un gobierno que permita al menos pensar en la posibilidad de tener algunos derechos fundamentales que tienen muchas otras sociedades y que en Colombia nos han sido negados por tantos años. Entonces yo creo que ahí el proceso de paz no fue tan marginal del todo. Hay que seguir trabajando, hay una disputa por su implementación, pero pues eso es tema de otro debate. Profesor William, me gasté 14 minutos. Que me pase. Gracias, profesor Jorge, por ese uso exacto del tiempo. Profesor Carlos Rivas, tiene usted la palabra. Profesor Jorge, no hagamos caso porque William nos va cortando cada vez más el tiempo. Entonces, echemos más tiempo. No, mire, yo quiero plantear que el currículo no es prescriptivo, pero para algunos maestros sí. Hay gente que agencia la política del gobierno. Yo recuerdo cuando los DBA, los derechos básicos de aprendizaje, y había gente que ya los estaba desarrollando. Cuando nos hablaron a nosotros de todo lo que tiene que ver con competencias y con estándares, mucha gente los desarrolla. O sea, lo que llama al ministerio a decirle, oiga, dígame, deme la fórmula para desarrollarlos. Y entonces aquí es donde nosotros estamos planteando un contracurrículo, un currículo que parta de los proyectos educativos pedagógicos alternativos. Cuando nosotros planteamos con claridad es que la escuela no debe ser ausente de las discusiones de los procesos de paz. Yo lo que planteo es que aquí ha habido una ausencia de la escuela como un sector de la sociedad para ayudar a construir ese proceso de paz en la escuela con actitudes de rebeldía. Yo creo que si alguien puede mostrar actitudes de confrontación a la política del Estado, ha sido FECODE, y esa es una lucha contrahegemónica, y lo hemos hecho porque esa lucha contrahegemónica hay que hacerla desde la escuela, hay que hacerla desde el aula, hay que hacerla desde la actividad. Yo escucho aquí una serie de intervenciones que de verdad me sorprenden gratamente, y es que el maestro la tiene clara, pero hay que tenerla clara en el aula de clase, ahí, en el trabajo cotidiano.
en ese trabajo con los niños y con las niñas y con los jóvenes. Pues si bien es cierto, los niños y las niñas no votan hoy y algunos jóvenes no, pues mañana sí. Y es mejor que cuando lo hagan desde el punto de vista de una perspectiva consciente, de una perspectiva transformadora, de una perspectiva que permita que él se haya construido, ¿no es cierto?, sus propios referentes ideológicos y subjetivos, y no que sea más de lo mismo, porque desafortunadamente en algunas escuelas hacemos más de lo mismo. Hay una pregunta que a mí me llama la atención y es, bueno, y ir contra un currículo prescriptivo, pues ejercer, ¿no es cierto?, la autonomía y la libertad de cátedra. Si hay maestros que no podemos caer en el campo de ser contestatario, sino de construir democracia. Yo quiero insistir mucho, compañero William y compañeros de escuela, si no construimos democracia en la escuela, no hay la capacidad de que el ser humano vaya construyendo unos referentes de participación, de discusión, porque es que lo que nos interesa en el ser humano es que construya que tenga su propio constructo desde el punto de vista del conocimiento y del saber, pero fruto de la contrastación, de la discusión, de poder plantear teorías o antítesis frente a lo que le plantean al estudiante. Es que el tema de autonomía escolar no es un problema simplemente de la ley 115, que se convierte muchas veces en letra muerta. Compañero preguntaba, oiga, ¿y qué hacemos muchas veces con la confrontación que hay entre nosotros y los directivos docentes cuando planteamos participación en política? Pues preguntémosle a los directivos docentes si están de acuerdo con esa cantidad, ¿no es cierto?, magnífica que les están dando de plata frente al tema que tiene que ver con los recursos que le dan a las instituciones educativas para que funcionen las instituciones educativas. Cada vez más va para abajo. Hay que decir, oiga, rector, ¿usted está de acuerdo? Saque un comunicado y mándeselo al gobierno diciéndole que los recursos que le envía a usted por gratuidad son suficientes. Esa es una política del Estado para achicar el quehacer en la institución educativa. Pero eso tiene que ver, compañeros, con el sistema general de participación. Hay que preguntarle al directivo docente si él está de acuerdo con que en las instituciones educativas no haya salas de cómputo, ni laboratorios, ni escenarios deportivos. Hay que preguntarle eso. Y entonces cuando el directivo docente le diga que no, que él está en contra, hay que decirle, es que esa es la política que tenemos que atacar de la política del gobierno. O sea, yo lo que creo, compañeros, es que aquí hay que hacerla al contrario. En PECODE dimos un debate muy importante sobre la presencialidad. Y entonces lo que dijimos es, todos a la presencialidad, pero exijámosle al gobierno y a la comunidad educativa y a los padres de familia y a los estudiantes que le digamos al gobierno, oiga, ¿dónde están los mecanismos de bioseguridad en la institución educativa? ¿Dónde están los recursos para el PAE, para la alimentación escolar? ¿Dónde están los recursos para tecnología? ¿Dónde están los recursos sobre didáctica y una serie de cosas? Aquí hay que darle la vuelta al discurso, ganándolo a sociedad. Yo le decía en algunas oportunidades que cuando voy a la institución educativa, le digo al maestro, oiga, usted no discuta con el padre de familia. Ese es un punto que hay que discutirlo, pero no lo regañe. Cuando le dice que su hijo no está avanzando, que su hijo tiene problemas disciplinarios o problemas cognitivos, vaya con el padre de familia y dé una vuelta por la institución educativa y muéstrele la desgracia en la que están las instituciones educativas y muéstrele que eso también impacta sobre la vida escolar de su hijo. Y usted hizo pedagogía social. Y cuando salga a luchar por los recursos para la educación, usted ya tiene un semillero, ¿no es cierto?, social para que defendamos la educación. Y lo otro es que yo también comparto que el tema hoy de la Escuela Territorio de Paz ya no es un problema bélico, sino que es que la paz también es afectada cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades. El gobierno no ejecuta las políticas y nosotros sí que deberíamos de trabajar mucho en eso, ¿no es cierto?, de que quien prometa en campaña electoral, pero además lo dice la Corte Constitucional, tiene la obligatoriedad de cumplir, sobre todo en los niveles de gobierno. Y si no cumple, que tengamos, por lo menos empecemos a formar políticamente la posibilidad de quitarlos del Estado. Y aquí también hay una situación importante. Yo sí quiero hacer un llamado sobre las experiencias pedagógicas alternativas. Sistematicémoslas, compañeros. Si no las sistematizamos, lo que hacemos es que perdemos ese ejercicio tan importante. Aquí tiene que haber un diálogo pedagógico con relación a qué ocurrió en la pandemia frente a la pedagogía, al conocimiento y al saber. Aquí hay unas dificultades que nos vamos por lo menos
a tener 2 años, compañeros, para poder ejercitar, ¿no es cierto?, una nivelación de aprendizajes. Aquí hay una dificultad, no es lo mismo este tipo de educación y este tipo de encuentros que el encuentro cara a cara, ¿no es cierto?, donde podamos discutir, donde podamos expresar qué es lo que hemos hecho. Yo insisto en la necesidad de que esas experiencias pedagógicas alternativas debemos de sistematizarlas y hay que convocar a unos conversatorios desde el punto de vista pedagógicos, desde luego, unos conversatorios entre nosotros. Pero aquí, compañeros, hemos luchado por la libertad de cátedra. Entonces, la libertad de cátedra, ¿qué es? La antítesis a la prescripción, ¿cierto? La libertad de cátedra, ¿qué es? La posibilidad de que los maestros construyamos un currículo dadas nuestras condiciones. Es que los maestros en las experiencias pedagógicas, o sea, hay maestros en experiencias pedagógicas que son exitosos, pero en su aula de clase y en su entorno escolar, pero nadie más los conoce. Entonces tenemos que hacer un gran trabajo donde esa actividad pedagógica crítica, transformadora, ¿no es cierto?, nos lleve a efectos mucho más importantes de romper ese campo de la supuesta tolerancia. Oiga, compañeros, la tolerancia no es más que un invento del neoliberalismo, ¿cierto? Toleremos a ese señor William, ¿no es cierto?, que siempre nos viene a hablar de transformar la escuela y de cambiar a la sociedad, ¿no es cierto? O de ese profesor Julio que viene aquí a decirnos que la escuela no está cumpliendo con su función social y que tenemos que ayudar a transformar. Cuando se nos llama de eso, compañero, eso es efectivamente enmascarar, esconder, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer un debate. Aquí tenemos que hacer un debate en la escuela. El debate en la escuela es un debate sobre qué tipo de educación queremos, qué tipo de pedagogía debemos de desarrollar. Discutamos la pedagogía, ¿cierto? No puede ser que de un día a otro entonces el directivo docente le cambie la filosofía a los proyectos educativos institucionales sin que haya la discusión de ese gobierno escolar. El gobierno escolar es para eso, para que discutamos las políticas educativas desde el punto de vista colectivo y no desde el punto de vista particular. Y aquí hablaban los compañeros, tenemos que hacer una juntanza. Sí, eso tiene que ser una juntanza escolar con los padres de familia. Si algo nos dejó de ventajoso a nosotros la pandemia, fue esa llave que hicimos con los padres de familia, que nos comunicábamos todos los días, que no lo hacíamos cuando la escuela estaba abierta desde el punto de vista presencial, pero que el padre de familia llamaba, preguntaba, se enteraba. El padre de familia hoy dice, oiga, esa labor de los maestros es una labor muy importante. Bueno, es la responsabilidad profesional que debemos de tener y la responsabilidad social. Pero yo sí creo, compañeros y compañeras, que hoy hay una mayor acercamiento con la comunidad educativa y ese acercamiento con la comunidad educativa lo debemos de desarrollar. Ahora, cuando hablamos de currículo, ahí está el Estado. Cuando hablamos de currículo, pues aquí, compañeros, lo que hay también es una confrontación de saberes, también es una confrontación de pedagogía. Sí, yo vuelvo y repito, casi que el campo escolar no lo quieren limitar a unas enseñanzas y a una evaluación. ¿Cómo le va a los estudiantes en la prueba saber para poder aplaudir las instituciones educativas? Pero no se relaciona eso con la realidad en la que viven los estudiantes en cada una de las instituciones educativas. Y comparto totalmente aquel criterio, ¿no es cierto?, del abandono de los estudiantes. Primero es un abandono por parte del Estado y segundo por algunas familias que hoy lo que les interesa es el mercado, que lo que les interesa es el capital, que no les interesa el ser humano y sus hijos se los depositan o se los entregan a una nana para que ella sea la que sea el trabajo. Pues la nana de la sociedad somos los maestros, ¿cierto? La nana donde nos entregan a los estudiantes somos nosotros, padres de familia que se van, o sea, por eso a muchos padres de familia les interesa que haya una jornada única bien prolongada para que en la escuela, ¿no es cierto?, tengamos a los estudiantes. Nosotros también estamos de acuerdo, pero en unas condiciones de dignidad, unas condiciones donde haya alimentación, donde haya la posibilidad de que el estudiante tenga kits escolares, donde los estudiantes tengan comodidad, donde tengamos la posibilidad de que el estudiante aprenda. Y en jornada única para no hacer más de lo mismo, para hacer ciencia, deporte, arte, cultura, ¿cierto? Esa es una de las tareas que tiene el proyecto educativo pedagógico alternativo. ¿Me queda tiempo o no, compañero William? No le escucho. 1 minuto, Carlos, para que concluya y 1 minuto para que se despida y le vamos a dar también 1 minuto a Jorge para que haga su despedida. Bueno, y lo otro es que yo sí quiero saludar este tipo de encuentros. O sea, lo que ha hecho la escuela me parece muy importante alrededor de estos diplomados,
Pero aquí hay una tarea que tenemos que hacer, es que no se quede en el diplomado, sino que esto lo podamos llevar nosotros. Y quiero hacerle una observación y contarles algo a los compañeros de escuela, que es una idea que tengo, ¿cierto? Ojalá a esta actividad se pudieran unir 2.000, 3.000, 5.000 maestros. Bueno, y los que estamos inscritos para el diplomado lo desarrollamos, ¿no es cierto? Yo creo que debería ser mucho más amplio, así sea para que la gente escuche, ¿sí? Para que escuche. Y creo que eso sería ampliar mucho más esa frontera que me parece muy importante de la federación y fundamentalmente de los compañeros de escuela. Yo sí quiero decirles, compañeros, que se rompió, ¿no es cierto?, ese esquema tradicional que venía de hacer formación, y quiero felicitarlos porque creo que ha sido un acierto esto, compañeros, de poder desarrollar, sobre todo con la universidad pedagógica, estos diplomados y estos aspectos de formación para el magisterio. Aquí estamos construyendo, ¿no es cierto?, una pedagogía, yo diría, diferente. Quiero agradecerles mucho por la invitación que me han hecho. Desde luego que aquí aprende uno y tenemos que ir todos los días transformando nuestro discurso, pero gracias a la participación de todos y de todas. Y al profesor Carlos. Jorge, un abrazo. Gracias, Carlos, muy amable por su participación y muy amable por estar con nosotros y por la rigurosidad con que se toca el tema. Eso para nosotros es fundamental porque eso es lo que nos tiene con este trabajo y la verdad que muy interesante. Profesor Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Les manifiesto que para mí es un honor y un gusto. Espero no sea la última vez en que podamos encontrarnos y ojalá una próxima oportunidad de manera presencial. Yo quiero aprovechar este corto minuto porque habían 2 o 3 preguntas por ahí que dejé en el tintero, el tema de la formación de maestros, y me preguntaban sobre herramientas culturales prácticas, concretas, era la expresión que utilizaban. Yo quiero decirle lo siguiente: la experiencia, lo que nos ha indicado de trabajo, no solamente de formación de maestros, sino en las escuelas y colegios y organizaciones en las que trabajamos, es que los diseños pedagógicos y didácticos que hacemos, que buscan esa relación entre el análisis del presente, su relación con el pasado, análisis de la coyuntura y que permitan relacionarlo con los contextos, es la mejor herramienta para lograr procesos de formación de estas características en todas las áreas. En las universidades también discutimos con nuestros colegas de otras facultades, de otras áreas, porque también se nos señala como adoctrinadores a los de ciencias sociales inclusive, pero lo que decía al principio en términos de lo conceptual es que hay una discusión sobre qué entendemos por el conflicto y de que no vivimos a pesar de él, sino que hace parte y es lo que nos permite desarrollar pensamiento, conocimiento social. Entonces no le saquemos el cuerpo a eso. Nos van a señalar de izquierdistas, nos van a señalar de un montón de cosas, como decía una profesora. Bueno, la escuela como territorio de paz también se construyó pensando en que se empezara a dejar de lado los estereotipos y las estigmatizaciones que construían sobre nosotros, pero eso se hace gracias a partir del trabajo que tenemos. Hay un montón todavía de cosas por lograr, pero yo siempre estoy convencido de que en la mano de las maestras y los maestros de este país se sostienen las posibilidades de futuro y de utopía y de cambio para la sociedad. Les agradezco mucho la invitación y también mi abrazo sincero al maestro Carlos. Gracias, profesor Jorge. También a usted, a la Universidad Pedagógica, a FECODE, todo este apoyo que recibimos en este proyecto que estamos realizando a nivel nacional, ya con esta tercera corte en cabeza de Luz Adida Diana. La verdad que para nosotros es fundamental y para FECODE y la Universidad Pedagógica también. Vamos entonces a dar continuación y voy a hacer una muy pequeña explicación de lo que es la unidad didáctica, de lo que es el trabajo que las compañeras y los compañeros deben realizar en esta semana, ¿no? Porque eso de tener es como una discusión de confrontación que haríamos luego. Y es decirles que hay un material, que dentro de ese material están las 2 conferencias del profesor Jorge y el profesor Carlos, ¿cierto? Un material bastante extenso, un material muy importante que en sus tiempos, por favor, los invito a que lo lean. Está la formulación de las respuestas que han dado los compañeros, de las preguntas que han hecho ustedes, de todo el contexto de lo que se ha venido diciendo en esta semana 4. Invitarlos a que entonces, de acuerdo a lo que ustedes escucharon, de acuerdo a lo que van a leer, ¿cierto? A partir de ese material, a partir de eso, entonces ustedes elaboren unas filminas en el software que ustedes a bien manejen.
Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Prezi, lo pueden hacer en otros software que ustedes a bien tengan, que manejen, ¿cierto? Donde nos planteen, sé que no significan igual lo que voy a plantear, pero es como para orientarlos. ¿Cuáles son los temas de escuela como territorio de paz? ¿Cuáles son los ejes que debemos manejar para escuela como territorio de paz? ¿Cuáles serían entonces las variables? ¿Cierto? Desde el punto de vista de nosotros como docentes, desde el punto de vista de nosotros como líderes y lideresas sindicales, desde el punto de vista de nosotros como padres y madres de familia, desde el punto de vista de nosotros como estudiantes, ¿cierto? Jóvenes y niñas de las instituciones educativas. Es decir, lo que nosotros queremos es invitarlos, ¿cierto?, a que hablemos de escuela como territorio de paz, pero que hagamos el ejercicio real, porque hemos hecho un trabajo, como lo planteó Carlos, durante varios años frente a eso, y todavía llegamos a muchas instituciones educativas y hablan de escuela como territorio de paz, pero cuando uno hace la pregunta, bueno, ¿qué se está haciendo como escuela, como territorio de paz? ¿Qué se está haciendo en lo político? ¿Qué se está haciendo en lo democrático? ¿Qué se está haciendo en lo laboral? ¿Qué se está haciendo en lo pedagógico? Por decir algunas cosas, ¿cierto? Entonces muchos maestros y maestras como que todavía se confunden en estas respuestas. Entonces, compañeros, invitarlos a esos, invitarlos a que respondan el foro, invitarlos a que respondan la asistencia, ¿cierto?, en los tiempos correspondientes. Sí, estamos los tutores prestos a conversar con ustedes, a orientarlos, ¿cierto? Felicitar a todos aquellos que han sido puntuales, ¿cierto? Invitar a los que aún tienen tiempo para que hagan sus respectivos trabajos. Es en el sentido de poner, pues nosotros somos profesionales, somos académicos, y en ese sentido también pues la exigencia de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional, la exigencia de FECODE y la exigencia de este equipo. Entonces, invitarlos a eso, compañeros. Y no siendo más, pues quiero darle la palabra al comandante Vicente, comandante en el sentido que es nuestro jefe, no ya sé que pues me resulte por allá comandante de otra cosa, entonces ahí sí la cosa se enreda. Sí, Vicente, para que haga las conclusiones finales, por favor. Bueno, felicitar y agradecer al compañero Jorge Enrique Aponte, al igual que al compañero Carlos Enrique Rivas, excelentes profesionales, han hecho una exposición muy buena y que, como se dice popularmente, como anillo al dedo, porque realmente necesitamos que nuestros colegas conectados e inscritos en este diplomado verdaderamente seamos coherentes y que sepamos combinar teoría y praxis para que nuestras instituciones verdaderamente funcionen, esos consejos académicos, esos consejos directivos, para que entre todas y todas, en forma incluyente y democrática, construyamos esa escuela como territorio de paz que tanto anhelamos. Creemos que este comité ejecutivo de FECODE, que se la ha jugado y continuará jugándosela para la formación cualitativa, para la formación analítica, para la formación crítica, para la investigación de nuestros 333.600 afiliados en nuestras 34 sindicatos. Y que algunos dicen, ¿por qué 34 sindicatos? Son 32 departamentos, más tenemos la ADE en Bogotá, 33, y tenemos la AUSDE de los directivos docentes, 34. Necesitamos, como decía el compañero Carlos Rivas y decía también el compañero Jorge Aponte, que esto lo llevemos al mayor número de ciudadanos y especialmente de nuestros docentes y directivos docentes. Creemos, compañeros y compañeras, que con los aportes de ustedes, con los aportes que hoy nos han brindado, con los textos de consulta que encuentran ustedes allí en la plataforma que FECODE ofrece para ustedes, con las ponencias, con las preguntas e inquietudes que hemos realizado,
esto nos ha de servir y de esa manera tener unos compañeros y unas compañeras docentes y directivos docentes preparados para generar el cambio, para que no se siga preguntando como lo hacen increíble, no crean que es un chiste, pero es la realidad, que cuando llamamos a la lucha, a la unidad y la lucha, algunos compañeros preguntan que si la Secretaría de Educación o el alcalde dio permiso para salir a protestar. Necesitamos que la gente tome conciencia, que la gente entienda que las instituciones educativas tienen esa obligación ética, moral y profesional de transformar la sociedad, una sociedad que quiere cada día mejores condiciones de vida y que es a través de la educación que podemos tener ciudadanos libres, ciudadanos conscientes, ciudadanos que cada día aporten al bienestar, a la tranquilidad, a esa paz, a esa justicia social que pregonamos, pero que no queremos que quede en la teoría, sino que se lleve a la praxis. Por eso, FECODE, sus 15 ejecutivos, la compañera Isabel Olaya Cuero Herrera, responsable de la escuela como secretaria que es de ella. Los 11 compañeros y compañeras que hacemos parte de la escuela y esta cantidad de profesionales de diferentes universidades, pero especialmente de nuestra universidad pedagógica, que ha confiado en FECODE, que ha confiado en este equipo y que también permite que algunos de sus profesionales socialicen muchas ideas con nosotros, no sea que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Es la gran responsabilidad. Y decirles, compañeros, también de una forma anticipada, porque es bueno que lo conozcan, y especialmente el compañero de USDE, el compañero directivo acá, que está también en el Valle de Cali, el compañero Carlos, decirle que este año FECODE, a través de su escuela, vamos a hacer unos encuentros con nuestros directivos docentes para que entre ustedes y nosotros podamos cada día manejar un lenguaje de entendimiento, para que entre ustedes y la base podamos construir cómo poner en práctica el quehacer pedagógico, el quehacer social, el quehacer transformador. Entonces, compañeras y compañeros, cada semana será mejor. Cada semana llegarán nuevos aportes, llegarán nuevos temas para en estas 16 semanas tener un conjunto de temáticas que tienen que ver con la vida política, social, administrativa, pedagógica, científica del quehacer docente. Eso está FECODE comprometida, en eso estamos todos y todas comprometidos, porque todos somos FECODE, porque todos queremos a FECODE, porque todos queremos una mejor sociedad, entonces todos tenemos que aportar. Entonces, dejo allí, compañeras y compañeros, y respetuosamente nuestro llamado para que cada día más unidad, más fortaleza y más transformación. Compañero William, continúe usted, al igual que nuestras compañeras Ana María,